sean todos bienvenidos a este especial de la Tribuna del Chisme. Especial Sega o En Ciega. Así era que le decían en esos tiempos. En Ciega. Sí, porque como era Sega, tú. Sí, entonces a Nintendo le decían ni entiendo. Entonces a Sega le decían En Ciega. Y Eso, aquí, y aquí eso viejo, está, y aquí eso está. viejo. Y este no es Sony, no, este no es Sony, este es el doctor Eggman. Bueno, compadre, para ser sincero, yo tuve un Sega, pero nunca llegué a jugarlo, lo vendí. Oh, pues mira, te dejaste de disfrutar una consola bastante No, genial. no, tú Por- sabes, yo no dudo que sea genial, pero en ese tiempo yo no tenía una televisión donde usarlo y para qué lo iba a tener arrumbado. Ofrecí en, ofrecí en comprármelo y lo vendí. No, pero, ¿qué te digo? Es una consola que cabe destacar. Es una consola que no solamente es la Genesis, que es la que tú conoces, también Yo está la sé, Dreamcast. y la Saturno. Exactamente, La, exactamente. la Genesis fue la que yo tuve, que te digo que no jugué porque no tenía un televisor donde usarlo. Ah, pues te pasó igual que Manolo Cabeza de Huevo. Digo, no, que te pasó igual que el gallego que decía que en el chiste decía que él se había comprado un Blu-ray. Tú sabes que los Blu-ray eso es carísimo Bastante, adiós. en esos tiempos. Entonces decía, hostias, Manolo, y eso que llevas ahí, hostias, que me he comprado un Blu-ray. Y dice el otro, caramba, pero ¿y cómo si estás bien pobre? Dice, vendí la tele. Bueno, Te pasó dejando, igual, te pasó deja, igual que al no, gallego. pero tuviste que después yo tuve una mejor que era el 64 y ese sí lo jugué bastante. Ah, ahí sí tú tenías televisión. Para serte sincero, lo jugaba en casa de un amigo y estábamos entretenidos la tarde entera. Pues mira, recordando estos tiempos, había un juego exclusivo de la Sega que se llamaba Comic Zone. Ese jueguito era bastante interesante, era de tipo 2D, pero era como si tú estuvieras metido en un cómic bastante chulo. Ok, bueno, eh, yo no dudo que en una Game Store de la de aquí tú consigas esa consola, ya que son muy escasas, pero quizás se consigan. Claro que sí, también otros juegos clásicos son los de Sonic, de Hedgehog, el uno, el 2, el 3. Son juegos clasiquísimos y también los de que se tiraron posteriormente ya con la aparición de Knuckles. No, y cabe mencionar que Sony era la cara de Sega, porque tú sabes que Mario es la cara actual de Nintendo con todos estos años que han pasado. Sí, y tú eres el trasero de Sega. Si Sony es la cara, llegaste a ser el Bueno, poripocho de Sega. bueno, da el caso que yo soy la cara oficial de la tribuna del wrestling. Ah, así es, así es. La cara algo agolpeada, algo maltratada. Bueno, tú eres la otra cara de la tribuna, pero un poco más calvo. Y tú más entradoso. Pues bien, Bueno, entrada, bueno, entrada pero de, ahí estamos. entrada de Ahora, USB, entrada tipo C. y, Vamos a y, continuar. y tú, calvicie, que te estás enfriando la cabeza. Oye, pero dejando el relajo de lado,
Hablemos de esa rivalidad que nació cuando Nintendo comenzó a dar sus primeros pasos. Sí, porque recordar que Sega ya estaba, eh, da- Consolidada. estaba consolidándose, porque quien se consolidó primero fue Nintendo con el batacazo de Mario 1 en el 85. Entonces vino Sega, perdón, con la G, ay Dios mío, la 800, esa, ahora se me olvida el nombre. No, menciona los juegos que tú más te recuerdes. Bueno, el juego que yo me refiero es el Sega AM2, por ejemplo, fue uno de los primeros. Ellos empezaron como haciendo juegos de maquinita. Ellos comenzaron haciendo juegos Arcade. de arcade, pero estos juegos de manigueta, de lo que Oh, se usaban ya, en los casinos, de esas ya, ok, monedas ok. recreativas. Sí, yo sé cuáles son. Así fue que Sega empezó. O sea que Sega como empresa era más viejita que Nintendo. Pero, Por eso, por eso te digo que mencionemos esa rivalidad, ya que Nintendo terminó ganándole. exacto. Pero Sega, ahora corrijo. Sega fue el primero que lanzó consola de las dos empresas, porque su primera consola fue el SG-1000, que era una consola similar al Atari, que tenía su palanca. Sí, yo sé cuáles son, porque hay un muchacho que tiene su canal de YouTube, aquí en YouTube se llama Nico, el argentino, que su canal se llama La Retro Aventura. Yo te voy a enviar unos cuantos de sus videos para que tú lo veas. Un conocedor de los videojuegos, él vive allá en Argentina. Exactamente. Entonces, con el éxito del Nintendo es que sale la Master System en el 86. Y ahí es que se inaugura, vamos a decir, la rivalidad entre estas dos consolas. La Master System, hay que recordar que la grandotota, que era bien ancha. Exactamente, que como ya te mencioné en la retroaventura, yo he podido ver todo eso a través de su video porque el muchacho es un conocedor, es un maestro en los videojuegos. Nico. Por cierto, siempre Sega se caracterizó por tener un poquito mejores gráficos que Sí, Nintendo, tenía pero en los esa, mejores en esa juegos, época sí. Nintendo llegó un momento en que, No, y que tú lo dijiste, dio el batacazo. exactamente, luego del 89 al 94 nace el Mega Drive con su éxito comercial, el Sony the Hedgehog. Ahí fue que las aguas se abrieron. Y en el 89 ahí se estaba peleando entre Mario 3 y Sony the Hedgehog. Aunque yo creo que Sony creo que se llevó un poco más de ventaja. Bueno, Sony es un tremendo juego porque, ¿qué te digo? Ve al erizo más rápido del mundo, al Quack Spin más rápido del mundo, como superhéroe. Fue un gran acontecimiento y ahí se dio el ronron con la base llena, pero Nintendo no se quedó con los brazos cruzados, actuó inmediatamente. También en el 90 nace la Game Gear, que era la portátil de Sega, para Uh-huh. competir directamente contra el Game Boy de Nintendo. Claro, no, que todavía hay de esas que tú mencionas, porque aquí hacen venta de garage y ahí subastan muchas cosas. En estos días yo iba caminando por aquí, por la calle, y había una venta de garage. Incluso me paré a ver si habían juegos de Switch, pero no habían. Pero yo espero algún día encontrarme una venta de garage por ahí a ver qué encuentro. Continuando, hay que recordar que esta época que yo estoy hablando es la época dorada del Sega. Ahí hay un juego que yo recuerdo que se llama Splatterhouse o Casa Salpicada en español. Era de un tipo que era idéntico a Jason. Él usaba una Uh-huh. máscara y el tipo atacaba, en vez de matar gente, lo que defendía de zombies y a lo estilo Doom, o sea, defendiendo a la gente de todos esos entes malignos. La uno, la 2 y la 3, la parte 2 es la que más me gusta, Splatterhouse.
Bueno, Un clásico de clásicos. ahora yo te pregunto tú como un conocedor de videojuegos, porque yo delante de ti soy un novato. Eh, si tú tuvieras el chance, la oportunidad de tener Sega, la consola para televisión, la obtendrías. Pero claro, pero claro. Eso, mira, te voy a decir algo, un detalle que Sega capitalizó en esos años por encima de Nintendo. Recordarte que en los años 90, uno de los juegos que destapó pero más controversia fue la Mortal Kombat. Uh-huh. ¿Y qué hizo Nintendo? La censuró. ¿Cuál? Sin embargo, los juegos, la Sega disparó a niveles estratosféricos. Muy alto. Fue que los juegos de Sega no eran censurados. Los juegos de Sega No. Eran eran, permitidos todo. Todo era era todo permitido. permitido y se veía más realista. No, no, y Eh, cabe, sí, cabe mencionar, continúa. entonces todos esos juegos de Mortal Kombat no llegaron a ser censurados y se veían tal cual. Entonces, de milagro, yo no sé cómo no le quitaron la licencia a Nintendo de los juegos de Mortal Kombat. Mira, Que dicho sea de paso, los juegos también de Street Fighter se veían mejores en Sega. sí, cabe mencionar que para el que no sabe, tú como conocedor de Nintendo y esos videojuegos, cabe mencionar que para el que no sabe, el primerito juego de peleas que le dio paso a todos estos juegos que hoy en día conocemos y disfrutamos fue Street Fighter. Pero cuando llegó Mortal Kombat le quitó el puesto de una vez, porque tenía más violencia, tenía más caché. Entonces, tronar a Street Fighter más rápido que de carrera. Y Sega, como Nintendo censuró muchas cosas, Sega lo mostró tal cual. Y ahí Sega se fue para arriba. Así es, así es. Por cierto, Y eh, hay un juego ajá, también, no sé si tú lo has jugado, de un tejón que da vuelta como un remolino. creo que sí, sí, ese se llama la ardilla, yo sé que como con ardilla, ahora no recuerdo el nombre. Pero también hay que recordar otros de los batacazos que tuvieron en Sega fueron los Vectorman, Uh-huh. el juego eso que era como de un robot. Muy Hay bueno. que, hay que recordar también Shinobi. Uh-huh. Hay que recordar los juegos de Aero el Acrobat, que era el del murcielaguito ese, que también fue en Nintendo, pero en Sega se veían mucho mejor, para ser honesto. Claro que tú Eh, lo estás diciendo, lo estamos comentando. Que sí, sí, sí. Nintendo censuraba, pero Sega lo permitía todo. Exactamente, Virtual Racing. También cuando los juegos de Killer Instinct pasaron allá se veían bastante bien. Uy, uy, uy. Muy, muy buena esa. De hecho, sea de paso que tú tienes el juego de Kira Listing para Super. Sí, sí, lo tengo. Lo tengo tal cual original. Y tienes a un anime que a mí me encanta mucho y lamentablemente que ese anime se perdió. No se encontraron capítulos en Raimi Medio. Rama y medio, sí, yo tengo un juego de Rama y medio en mi colección de Super. Y bueno, y ya pasando al declive, Se, ya en se, el, te, en- se te dio un juego de Sega que yo lo tuve y lo vendí con ese juego en Sega, el Genesis. Batman y Robin, que estaba para Sega. Los villanos eran dos caras y el aceitijo. oh, pero excelente. También hay que recordar de que Sega tuvo muchos juegos antes de pasar al declive, ¿verdad? Que Uh-huh. fue ya, Porque estamos hablando del boom. si estamos hablando del boom, por ejemplo, estuvo el juego de Michael Jackson, que se Ajá, llama Moonwalker, que exacto. es uno de los juegos más deseados ahora mismo, porque por la, por lo
legendario, ¿verdad? De este personaje, de que ya no está con nosotros. Claro. No, Entonces, pero un objeto que de colección su que dicho, legado aún sigue. que dicho sea de paso, Michael Jackson era fan de la Sega. Incluso Sí. él le compuso música a algunos juegos de la Sega. No, y cabe mencionar que de la Pepsi también era fan, porque Coca-Cola no quiso hacer negocio con él, entonces Pepsi aprovechó y dio el boom. Así es. Había otro juego que se llama Cool Spot, que era de una monedita que usaba lentes. Otro juego era lo de Contra, pero que en realidad eso era para ambas empresas, por eso yo Ujú. no lo Eso no cuento hay. tanto. Ya hablé Exacto. de Vector Man, que era el del robot, que era como mucha bolita. Castlevania Bloodies, ese fue exclusivo de Sega, es un juegazo. Golden Axe, que ese es un beaten up combinado con RPG bastante bueno de la Sega. Y corrígeme con lo que tengo que preguntar, si no es así, tú me corriges, tienes la libertad para hacerlo. Sega tuvo un juego de lucha libre con Delta, ¿sí o no? Un juego de lucha libre, Que si hubo un juego de lucha para Sega. pero claro que sí, los mismos que estuvieron para Nintendo, los de WrestleMania, un juego de Vander Holyfield también de boxeo, Ujú. eh, los juegos de WWF, los de Royal Rumble, los de WrestleMania, Super WrestleMania. Incluso hasta hubo un juego de Ren y Stimpy ahí bastante chulo. John, Las en esto tortugas, que las tortugas en el tiempo también estuvieron ahí. hay, hay una contradicción que te voy a decir. Yo, como te estoy diciendo, yo tenía el Sega Genesis y había uno de los controles que tenía más botones que el otro. El primer control, el control uno, tenía más botones parecidos al Switch. Entonces, el segundo nada más tenía tres botones que eran la A, la B y la Y. Entonces yo dije, vaca, y este desequilibrio, ¿qué es lo que está pasando? Oye, ellos tuvieron uno de los mejores juegos que fue de Lost World Jurassic Park. Una versión arcade ahí donde tú podías elegir varios jugadores, bastante buena. Oye, la versión, ellos tenían su propio, vamos a decir, eh, su versión de Art of Fighting, era Street of Rage 2. Eso es Ahora, un juegazo de beaten up. compadre, La versión de eh, Aladino, oye, la versión de Aladino de ellos es la mejor que la de Super, mil veces. wow, también Aladino está para Sega, mira, Sí, pero una versión especial muy diferente a la que uno conoce. X-Men Clone Wars, que ese es un juego exclusivo también para de ellos, wow, bastante mi, chulo. los Es X-Men. Sony no, y Knuckles, que eso fue el que hablé ahorita. Rock and Roll Racing, que eso es exclusivo de ellos. Jungle Strike, otro juegazo de ellos. Ujú. Eh, compadre, pero algo que... Outrun también que es de carrera. Ujú. Mira, Dragon Ball Retsuden, eso es un juegazo también de pelea que ellos tienen. Wow, Eh, sí, tiene mucha historia. el International Super Soccer, oye, ese era otro un mega juegazo que a la fecha es bastante caribeño. Uy, uy, uy. Imagínate. Imagínate un Sega ahora cuánto cuesta, así de clásico. Mira, en este ranking ponen a Comic Zone como el número uno, el mejor juego de Sega. Bueno, Impresionante. por algo será. Bueno, ya hablamos de la gloria que tuvo, de que por aquí, que por allá. Ahora viene la Pero parte que, sí, el decaimiento, el declive vino con el Saturn a partir del 94, donde las ventas decayeron, ya que en esos años salió también, el Super Nintendo estaba en su apogeo y ya para el 96 nace la competencia entre Sony, PlayStation y Nintendo 64. Entonces la Saturn no tenía suficientes juegos como para competir. Y ya la estocada final vino en el año 99 con el Dreamcast,
donde el Dreamcast era una de las mejores consolas, pero lamentablemente ellos no pudieron hacer nada. Ahí No se pudieron des... mantener, no pudieron mantenerse en pie y ahí vino la desaparición y la extinción. Exactamente, en el 2000, ya en el 2001 más o menos, 2003, ya la empresa prácticamente se quedó, se quedó así En vamos a el limbo. decir, en el limbo. En el 2003, una empresa llamada Sammy se fusiona, absorbe a Sega y se llama Sega Sammy hasta el 2015, donde Sega se ve obligado a venderle, o vamos a decir, darle una licencia a su mayor competidor, que fue Nintendo, dejando que juegos de Sony salieran para Nintendo Wii, para Bueno, Switch, hay para, algo que, eh, para Wii U, bueno, ya lo ya tú dijiste. sabes. En el Switch hay algo que uno puede suscribirse pagando con teniendo internet. No sé si tú tienes eso. Que tú puedes ahí, tú puedes acceder a juegos de Super, de 64 y la Sega, que ya la mencionaste. Exactamente. Entonces, ya a partir de ahí, ya Sega en la actualidad, en esta reestructuración que tiene del 2015 en adelante, se ha convertido en una, digamos, en una empresa independiente en la cual ellos venden derechos de sus propiedades intelectuales para sacarle dinero. O sea, ellos no están haciendo consolas, sino simple y sencillamente, ellos licencian, por ejemplo, a Sonic lo licencian para hacer películas, que hasta ahora ha sido un éxito rotundo. Han vendido los derechos de Sony para los juegos de Switch, como Sony Mario, las Olimpiadas, Uh -huh. Sony saliendo en Smash Brothers y así sucesivamente. Bueno, yo te voy a mencionar lo único que no me gusta a mí de Smash Bros. Que yo te voy al juego y el juego no. Yo di $60 para ser sincero por ese juego en Switch. Y lo único que no me gustó es que el juego, estando nuevo de caja, de paquete, no funcionó. Y otra cosa es que yo puedo ver que el juego de Smash Bros. Uno de los mejores juegos originales de Nintendo, por cierto, que dieron el batacazo, eh, es que ese juego de pelea no es como los otros. Que tú peleas, aquí tú peleas diferente y es una modalidad como que a mí no me convence. Bueno, esa es la idea, variar, hacerlo diferente a los demás. Yo entiendo, pero te quiero decir que cuando tú lo quieres mover para que camine, no caminan, sino como que brincan, como que rebotan y la cosa, tú dices, va acá. Bueno, hasta aquí este especial de Sega en la tribuna del chisme. Si no tienes más nada que agregar, Santino Marella. No, mi compadre, vamos a seguir preparando lo que tenemos, el entremés, como dirían en la serie de Chespirito. Bueno, solamente me resta decirle que se suscriban, denle like, jaja, hagan feliz al chaguetero y al ericito este, al doctor Eggman, Bueno, al pero, doctor Eggman. pero con elegancia. Hasta la próxima. Chao, chao.